Buenos días a todos, que la bendición del Señor sea con nosotros en esta mañana. Continuamos con nuestra serie en este mes de diciembre, Jesús y las presiones de la vida, es el tema general. El domingo pasado estuvimos hablando de un principio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para hacerle frente a esas presiones o a ese estrés que genera nuestra estadía sobre este mundo. Y esa primera lección o primer principio fue: sepa quién es usted, o el principio de identidad para aquellos que no estuvieron. Jesús tenía bien en claro quién era Él. Por tanto, aquello que ocurría en derredor de Él estaba consciente. Y concluimos de que Él aprendió como hombre, como ser humano, a lidiar con las presiones de la vida, no a huir de ellas, porque tenía en claro su identidad. Dijimos también que nosotros debiéramos tener bien en claro nuestra identidad. Primero, que somos hijos de Dios, que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que somos corderos y no lobos. Y en derredor de eso se nos va a facilitar lidiar con las presiones de la vida cuando podemos entender estas cosas. La lección de esta mañana, o el segundo principio: sepa a quién trata de agradar. Identifiquemos nuestras prioridades. ¿Dónde está nuestro corazón? Y ese es el principio de dedicación. Descubra, dése cuenta, sepa a quién trata de agradar. Me encanta el pasaje de Juan 5:30 en la versión traducción lenguaje actual. Hablando nuestro Señor Jesucristo dijo esto: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre que me envió, Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena que haga. Esto llevó a Jesús a tener confrontaciones con los líderes religiosos, que consideraban que Jesús era un rebelde, que era un prepotente. Pero Él nunca dijo que había venido para hacer la voluntad de Él, hacer lo que se le antojaba. Él dijo: yo no me salgo del libreto ya diseñado por mi Padre. Cuando yo juzgo, dice, el juicio es correcto, porque no nace de mí como hombre, sino de mi Padre, porque yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esto es interesante, hermanos, entenderlo, más aún practicarlo. Yo no he venido para hacer mi voluntad. Nuestro hermano Anderson decía grandes verdades aquí,
que yo también voy a tocar, y no nos hemos puesto de acuerdo, pero están en el bosquejo. Y todos, absolutamente todos, o agradamos a Dios, servimos a Dios, o agradamos a la gente, al mundo. Y de allí tiene consecuencias nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta por qué muchas veces terminamos estresados, agotados, rendidos. Y lo peor de todo esto, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y probablemente lo que estamos haciendo es la voluntad de la gente, pero no la voluntad del Señor. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien en claro. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. He venido para agradar primeramente a Dios, y luego ya habrá tiempo para ustedes, que es lo que señalaba nuestro hermano Anderson en la primera lección. Por eso la respuesta de Dios ante aquel comportamiento de Jesús, ante aquella obediencia de Jesús, ante aquel principio de dedicación al Padre. Cuando fue el bautismo de Jesús, ¿usted se acuerda? Estamos hablando de Mateo 3. No lo busque, se lo voy a narrar. Dice, vino Jesús para ser bautizado por Juan. Y Juan se resistía y le dice, no, yo no puedo bautizarte. Yo necesito ser bautizado por ti. Dice Jesús, deja que ocurra esto. Bautízame. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto que está ocurriendo probablemente no lo entiendes, lo vas a entender después. Y le bautiza Juan. Luego dice que después que fue bautizado, se le abrieron los cielos. Y vio o sintió el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, este principio tiene que ver con nuestras prioridades, tiene que ver a quién vamos a complacer en primer lugar. Y usted lo sabe, a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego a tu prójimo como a ti mismo. No al revés. Y este principio nos va a enseñar que muchas veces, teniendo buenas intenciones, lo invertimos el principio. Y terminamos frustrados, porque nunca es suficiente. Terminamos agotados, terminamos estresados y no podemos complacer a medio mundo. Aparte que no es nuestro negocio, no es nuestra misión, no es la misión del Padre. Cuando se transfigura Jesús, ahora en Mateo 17, dice que allí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y luego se transfiguró Jesús. Su vestidura era como la luz del día, resplandeciente. Y luego en la escena que mira Pedro, Jacobo y Juan,
ven que le acompañan Moisés y Elías. Están ahí platicando. Recuerde que es una transfiguración, una escena del más allá. Y Pedro dice, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Ver esta gloria, ver a Moisés, ver al profeta Elías y ver a Jesús transformado. Y dice Pedro, danos permiso de hacer 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y hay una voz, y aquí quiero leer literalmente lo que dijo esa voz. Capítulo 17, le dije, de Mateo, versículo 5. Mientras él aún hablaba de hacer las enramadas, pues, una nube de luz los cubrió a los 3, Moisés, Elías y Jesús. Y aquí una voz desde la nube que decía, es la voz de Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Hermanos, no hay otra cosa más importante que usted y yo debiéramos estar interesados. Y nuestra meta de que un día aquel Dios que nos hizo a su imagen y semejanza pueda decir allá, pasa, eres mi Hijo amado, pasa, eres mi hijo, mi hija amada, mi alma se complace en ti. Esa debe ser nuestra meta, nuestra lucha. Pero, decíamos, Jesús tuvo bien en claro esto, ese principio de dedicación, de servicio a Dios. Él no se salía de ahí. Y cada vez que aquellos le acusaban, dice que ustedes no han leído las Escrituras. Esto ya lo dice de mí, porque el Padre y yo, uno somos. No he venido para hacer mi voluntad. Estoy nada más haciendo la voluntad de mi Padre, lo que las Escrituras ya dicen acerca de todo esto. Con esto en mente, conviene, para hacerle frente a las presiones de la vida, que usted y yo entendamos, usted no está en este mundo para complacer a todo mundo, a toda la gente. Esto le va a crear estrés. Esto lo va a meter en problemas. Problemas si está sujeto a Dios o sujeto a la gente. Problemas si le importa más la aprobación de Dios o la aprobación de la gente. Qué terrible esto. Y no va a ser feliz. Las canas van a llegar pronto. Si es que es un problema de salud, ese no, ¿verdad? Pero van a llegar pronto, porque no hemos aprendido a entender, si se podría decir así, este principio de dedicación. ¿Quién es mi prioridad? Repito, no trate de complacer a todo el mundo. Josué, en el Antiguo Testamento, Josué, antes de morir, qué tremendo, ¿verdad? Reúne al pueblo de Israel en el capítulo 24 y es la despedida de Josué. Los reúne. Y aquel discurso de despedida es para hacer un recorrido del Dios poderoso de Israel.
cómo había sido generoso con Israel, cómo había manifestado su poder sacándolos de la esclavitud de Egipto, y comienza todo un discurso. Sin embargo, en ese tiempo, Israel no solo servía a Dios, también servían a los ídolos. También Israel estaba preocupado por lo que dice la gente, por parecerse a la gente, por parecerse al mundo. Y si hay algo que la Biblia dice, Dios no comparte su gloria. Oiga esto, Dios no comparte su gloria. Y si usted dice, Dios entonces es un arrogante si usted quiere llamarlo así, porque Él es soberano, porque a Él nadie lo manda, Él no tiene principio ni fin, Él no fue creado a diferencia de nosotros. Él es Dios y siempre Dios. Puede vivir sin nosotros perfectamente. Nos creó a nosotros por amor. Cuando reúne Josué al pueblo de Israel, ellos sirven a los ídolos. Y les dice Josué, en el versículo 14, 24:14 de Josué: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero aquí viene el otro punto. Y si mal les parece servir a Jehová, oiga esto, y si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién quieren servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El antecedente de ustedes, las decisiones de ustedes, son muy de ustedes y van a tener sus consecuencias. Yo solamente les estoy presentando, dejen los ídolos, dice Josué, sirvan a Jehová para que vivan. Pero si esto les ofende, si creen que esto es mal, escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa vamos a seguir sirviendo a Jehová. No complació a Israel. Este es el reto de la iglesia en este tiempo. Querer parecerse al mundo de pecado. Querer creer de que el mundo dicta nuestras prioridades. Y queremos competir con el mundo, ponerlos tú a tú en las modas, en la manera de hablar, como si el mundo tiene el estándar. Y luego estamos en un conflicto similar al del pueblo de Israel. Ellos dicen, no, solo a Jehová serviremos. Solo a Él vamos a servir. Lo mismo nosotros. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Oh, suena bonito. La única razón de mi prioridad, mi adoración, eres tú, mi Señor. Lo dijo Israel. Y le dicen todavía a Josué, no, lejos esté de nosotros que dejemos a Jehová, solo a Él vamos a servir. Después estaban otra vez sirviendo a los ídolos. Josué sabía a quién tenía que agradar. Cuando esto está bien definido y luego nos convencemos de esto, esto simplifica la vida. Esto nos va a traer felicidad, aún en medio de las dificultades de la vida. Pedro en el Nuevo Testamento entendía este principio. Allí en Hechos 5:29, todo ese capítulo 5 de Hechos, Pedro y Juan haciendo sanidades.
Y luego algunos creían de que con solo la sombra de Pedro eran sanados. Y comienza aquella revuelta en la Palestina. Y ahí están el concilio, los sumos sacerdotes y todas las autoridades eclesiásticas. Dice, ¿qué vamos a hacer? Porque todo mundo está con Jesús. Metámoslos a la cárcel. Inventémonos algo que haya infringido a nuestras leyes, y los metieron a la cárcel, a Pedro y Juan. Pero usted sabe el resto de la historia. Salieron de la cárcel con el poder de Dios, sin que la cárcel se abriera. Y cuando el sumo sacerdote y las autoridades mandan que sean traídos, viene un informante y le dice, oiga, aquellos que usted puso en la cárcel, allá están en el templo otra vez predicando y enseñando, y grandes multitudes van tras él. Pero ¿cómo es posible esto? Y el jefe de la guardia dice, las puertas están bien seguras, no han sido abiertas, no han sido violadas, pero ellos ya no están allí. Sintieron temor. Y se les ocurre entonces decirle a Pedro y a Juan, los mandan a llamar, y cuando están ante las autoridades, le dice, ¿no les mandamos a ustedes estrictamente que no hablaran en nombre de ese hombre? Además de eso, dice, ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Se acuerdan ustedes la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro es necesario complacer a Dios antes que los hombres. Es necesario agradar a Dios, servir a Dios antes que los hombres. Y no se salieron de allí. Ay, hermanos, la iglesia en términos generales en estos tiempos, ¿cómo quiere parecerse al mundo de pecado? Cualquier cosa nos distrae. Hermano, en lugar de ser sal, de ser luz, de influenciar, cualquier persona que no es cristiana en el camino nos impide venir a la reunión, venir a la comunión. Y luego nosotros pensamos, no, es que es necesario porque usted sabe que esto y lo otro, y que aquí, que allá. Y al final, ¿somos felices? No, porque ya lo dijo Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, nada bueno, nada que te edifique, nada que te haga sentir realizado, nada que te haga feliz del todo. Porque ustedes beben de las aguas temporales, dijo Jesús a la mujer samaritana, mas el que beba del agua que yo le doy, es un agua que brota, salta para vida eterna. Pedro y Juan no complacieron a aquellas autoridades. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y él dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque estos han llenado de toda esa doctrina acá a Jerusalén y nadie los para. ¿Y cómo los iban a parar? Si ellos sabían que tenían que amar a Dios sobre todas las cosas, servir a Dios sobre todas las cosas. Luego viene el servicio, luego viene el amar al prójimo como a nosotros mismos. En una oportunidad estaba nuestro hermano Juan Antonio Monroy, que todavía vive, anda en silla de ruedas, casi los 100 años, todavía predica desde la silla de ruedas. Y él dijo, he observado
fue en una universidad. Había muchos cristianos, pero la mayoría no eran cristianos. He observado, dijo él, como aquí con facilidad dicen amigos. Oh, mi amigo, y apenas lo va conociendo. Es mi amigo, mi amiga, y a veces ni sabe el nombre, pero es su amigo o su amiga. Y luego he visto cómo la gente con facilidad dice, yo te amo. Y él dijo, permítame decepcionarlos. Pero yo no los amo a ustedes. Y todos nos quedamos ahí, ¿verdad? Yo no los amo a ustedes. Porque yo no los conozco. Primero, dijo él, amo a Dios. Y después que amo a Dios, no puedo resistirme a amarles. Porque tengo que amarles. Eso es muy diferente. Ama a Dios primero. Si amas de veras a Dios, te va a llevar a amar a los hermanos. No al revés, que piensas que por amar a los hermanos estás amando a Dios. No, ama a Dios primero. Luego te va a mover a amar a tu hermano, a tu prójimo. Pablo, otro apóstol, cuando escribe a la iglesia de los Gálatas, habían llegado fariseos, gente de la ley, que dudaban del apostolado de Pablo, porque querían meter todavía las prácticas del Antiguo Testamento. Y ellos les dicen, ¿ustedes ya conocen el pasado de Pablo? Algunos quizás no. Y empezaron a contar las crueldades que había hecho Pablo con la iglesia. Y dicen estos, bueno, si Pablo hizo todo esto, entonces su evangelio no es correcto. Y se turbó la iglesia. Y Pablo gasta un poco de su tiempo para dar una explicación, pero no es una explicación en exceso, como muchas veces nosotros, es que le ruego que me perdone, y mire, si usted de veras me perdonara, soy capaz hasta ponerme de rodillas. Póngase de rodillas. Ay, aquí estoy, mire, de rodillas. Y usted puede ponerse de rodillas, y si aquel no tiene el Espíritu de Cristo, nunca va a ser suficiente. ¿Entendemos esto? Nunca va a ser suficiente. Y usted está a merced, como que es marioneta de otros, queriendo complacerlos. Va a ser un poquito más adelante esto. Pablo escribe a los Gálatas y luego les dice, en Gálatas capítulo 1, el versículo 10, mejor voy a leer literalmente, Gálatas 1:10. Les dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Oiga, esa pregunta es para nosotros. ¿Qué quiere usted? ¿El favor de la gente o el favor de Dios? Y la segunda pregunta, ¿o trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Imposible, hermanos. Imposible agradar a la gente y al mismo tiempo agradar a Dios. Lo dijo el maestro, nadie puede servir a dos señores, aunque ahí literalmente está hablando de las riquezas, pero ahí está el principio. Nadie puede servir a dos amos. O permitimos que Dios sea nuestro amo y decir, yo me interesa lo que Dios piense de mí. Me interesa la aprobación de Dios. Me interesa amar a Dios sobre todas las cosas. Pablo dice acá,
pasaje que le dije de Jesús, no puedes servir a dos señores. O vas a tener lealtad por uno o por el otro, pero no por ambos. Era lo que Josué les dijo a Israel antes de morir. Pablo dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo a la cristiandad en Galacia, hay razón de que ustedes piensen así. Pero si ustedes creen de que con eso me van a mover de la meta, se equivocaron. Los corintios fueron otros desagradecidos. Pablo se los echa en cara. Pero en Cristo dice, yo los engendré a ustedes. Y cuando tenía necesidades, Pablo tomó dinero, ayudas de otras iglesias como los macedonios, pero no permitió de los corintios. Y ahí fue Pablo un tanto, le salió quizás el viejo hombre, ¿verdad? Pablo dice, prefiero hacer esto antes que se desvanezca esta mi gloria. Pero de ustedes no agarró un 5. Porque dudaban del apostolado de Pablo después que Pablo los había llevado o había establecido la iglesia en ese lugar. Hermanos, no está de más señalar algunos principios, o valga la redundancia, señales que en más de alguna ocasión usted y yo estamos más pendientes de complacer a la gente que de complacer a Dios. Ay, dice, ese vestido no me gusta, ¿cómo te queda? Ay, entonces no voy a ir a la iglesia. Por el vestido. Ay, es que ya me dijo, ¿verdad? Y discúlpeme las hermanas, ya lo he dicho en otras ocasiones. Claro, esto es parte de la idiosincrasia de la mujer y del hombre. Y hay que vivir esto, así fueron diseñadas ustedes, y así fuimos diseñados nosotros, como brutos muchas veces, toscos. Y la mujer con esa delicadeza. Pero ¿se ha fijado usted que generalmente las mujeres se visten no para los hombres? Créame esto, mujeres, los hombres promedio no nos estamos fijando en la ropa de ustedes. Y si yo sacara el viejo hombre, son otras medidas las que nosotros vemos en términos generales, no la ropa. Entonces la mujer generalmente se viste para otras mujeres. Pone plasma allí en el Facebook y dice, qué linda me veo, y hasta a veces le hacen así, ¿verdad? Digo, cristianas, Dios santo, ¿verdad? Qué linda me veo, y escote, ¿verdad? No, es largo, pero llega hasta por aquí, ¿verdad? Eso sí lo miran los hombres, eso sí. Qué linda me veo. Y empiezan, es lo que usted quiere oír, los piropos de las mismas mujeres. Pues yo no le voy a decir ahí, ay sí, yo obvio eso. La ropa se hizo para cubrir vergüenzas, no para exponer intimidades. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, ellos buscaron a cubrirse y Dios los cubrió con pieles. Hoy es al revés. Hoy no queremos la ropa. Pero si le sigo en esto, me voy del tema. Señales que estamos más pendientes de la gente que de agradar a Dios. Primera, cuando da demasiadas explicaciones a los demás.
Pero es que entiéndame, ¿verdad? Y esto y lo, es que hay un problema interno, no es tanto que amas a la persona, y si la amas, no la estás amando como Dios dice. Ay, dice, no sé qué hacer, y qué te pasa, vas manejando, vas a chocar. Es que está pendiente porque se molestó el hermanito, la hermanita, ¿verdad? Y ya le dio a usted todas las explicaciones y quiere volver a hablar con él. Demasiadas explicaciones. Conclusión de esto, si le preguntáramos a Anderson, que es psicólogo, baja autoestima. ¿Amén? Sí, está sonriendo Anderson ahí, ¿verdad? Baja autoestima. Ya no lo determino yo, lo dijo Anderson. Ya no lo determina Dios, sino lo determinan las demás personas. 2, sobre disculparte. Es que perdóneme, ya lo perdonó, no se preocupe, y esto le vuelve a escribir, pero de veras me perdonó, y esto y lo otro, y perdonó, y nunca es suficiente, y usted cree que nunca lo va a, es que no me ha perdonado, ¿verdad? Y cree usted que el perdón significa que vuelvan a andar de abracete. Señal de que estás más pendiente de la aprobación de los demás que de la aprobación de Dios. Tienes miedo al conflicto, es otra señal. Y lo vamos transmitiendo a nuestros hijos. Uy, no te metas en problemas. La vida es de problemas, hermanos. Y hay que aprender a lidiar con los problemas. Van a venir tarde o temprano. Van a venir esas personas, como se dice, que no tienen pelos en la lengua y le pelan la cara. Y usted tiene que saber que no puede controlar la actitud de esa gente, pero sí puede controlar su respuesta. Pero cuando esto ocurre, miedo a todo, es porque, ¿y qué tal? No, mejor no hablo porque lo que me va a salir mal, ya lo decía nuestro hermano, me va a salir mal. Otra señal, 4, miedo, me encantó esto de Anderson, a decir no. ¿Cuántos de nosotros no podemos decir no? Y nos hemos convertido ¿en qué? En esclavos de otros, en marionetas de otros. Y oiga esto, muchas veces la gente son caprichos. Como dice, ya lo hallaron una vez, ¿y qué? Le da la mano y se va al codo, ¿verdad? Ya te hallaron. Es más, crea una fama. ¿Y a quién le dijiste? Al hermano fulano de tal, pero él de una vez me dijo, no creo que eso proceda. Ah, no, es que ese hermano es duro. Es probable, pero quizás ese hermano ha aprendido a vivir la vida, que sabe que no todas las veces se puede decir sí. Y crea, como le dije, esa fama. Y le dice, no, es que no vayas con el hermano fulano de tal, ve con el hermano Efraín. Él a todo dice sí. Sí, sí, y esto y lo otro, sí. Mire, permítame, ¿verdad? Y esto y lo otro. No se preocupe, no, yo llego a su casa. Sí, yo llego a su casa. Vaya, miedo a decir no. Le pongo un ejemplo, capítulo 7, Jesús. Ya lo dije en otra ocasión, Jesús y sus hermanos. Le dice, estaba la fiesta de los tabernáculos y había que subir a Jerusalén. Y los hermanos de Jesús en carne, muy astutos, le dice, ¡hey, sube! No te quedes aquí con esa fama, cualquiera como tú debe darse a conocer a los demás. Y Jesús les dice, suban ustedes, yo no subo. No crea que Jesús era así. Vámonos. No, suban ustedes. Mi hora no ha llegado. Y se fueron. Yo sé cuándo voy a subir. ¿Qué es eso? Autoestima, hablando de una manera
¿verdad?, mental de la conducta y todo esto que estudia la psicología. Suban ustedes. Yo no subo. ¿Cuál es la solución en todo esto? ¿Cuál es la conclusión? Lo dejó bien en claro Jesús en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas que vendrán por añadidura, dijo el maestro. Voy a leerle este otro pasaje de Mateo 22, 35 al 39. Y uno de ellos, intérprete de la ley, abogado, preguntó para tentarle a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Por favor, notemos esto. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? El primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces, hermanos, invertimos el orden. Pensamos que si mantenemos a todos contentos, y como dije, y muchas veces son caprichos, porque usted y yo a veces pensamos que dándole aquello, no estoy diciendo que no debemos hacerlo, que dándole aquello, él va a ser feliz. Hermano, la felicidad es una actitud de la mente. Una persona puede ser feliz con muy poca cosa. Una persona puede acarrear todo el mundo y no es feliz. ¿Se acuerda del viejo John hace unos 15 años, cuando eran los grupos de crecimiento aquí, donde la hermana milita y todo eso? Que hablamos de la felicidad como un estado de la mente. Aquel viejito John, 92 años, estaba en un asilo para ancianos, caso real, y luego lo iban a mover y le mandan una psicóloga para que en el camino lo prepare porque, ¿verdad?, tiene que adaptarse a su nuevo hogar. Y empieza aquella chica y le dice: Señor, la habitación donde vamos no es como esta, es más pequeña, pero tiene esto y esto y lo otro. Oh, me encanta, dijo el viejito John. Pero Señor, ¿cómo es que usted dice que le encanta si no la ha visto? Que la vea o no la vea, eso, dijo él, no determina mi felicidad, porque la felicidad está acá en la mente, y si usted me describe que es así, me gusta. ¡Qué enseñanza! La del viejo John. Pero nosotros pensamos que a veces, siendo marionetas de los demás, es porque ellos van a ser felices. Hay personas que nunca van a ser felices aquí, y esa no es su tarea, mi tarea, hacer felices a los demás. Cada quien tiene que buscar ser feliz, con Dios o sin Dios. Le dije que habíamos invertido el orden. Pensamos que si mantenemos a todos contentos, y dije, y muchas veces son caprichos, eso demostrará que amamos a Dios. No es verdad. Es al revés. Primero complacemos a Dios, amamos a Dios, y luego estará la oportunidad para servir al prójimo. Y debe tener sabiduría también esto.
No confundamos, hermanos, compasión con obligación. Cuando las cosas se hacen por obligación, no vamos a ser felices. ¿Se acuerda? Le dije, lección pasada o antepasada, estaba cansado Jesús, los discípulos, y que se embarquen, y la gente, multitudes, 15,000 ya estaban adelante. Y van a descansar. Cuando vio, dice, aquellas multitudes como ovejas sin pastor, tuvo, ¿qué dice? Compasión de ella. Esa es la palabra, compasión de ella. No dijo Jesús, es mi obligación, es la obligación de ustedes. No funciona así la cosa. Es mi compromiso. No, Señor. No ame por compromiso. No ame a su esposa por compromiso. No ame a sus hijos por compromiso. Porque hay amor. Porque hay compasión. Porque hemos entendido el amor de Dios, la compasión de Dios. La felicidad de los demás no es su responsabilidad. Hay personas que reciben y en menos de 5 minutos han destruido aquello que reciben. No van a ser felices. Y usted piensa que está contribuyendo a su felicidad. No es su responsabilidad. Como dije, la felicidad es una decisión de cada quien. Es una actitud de la mente, tenga mucho o tenga poco. La responsabilidad nuestra, el deber nuestro, amar a Dios sobre todas las cosas. Después, a tu prójimo, como a ti mismo, siendo bondadoso, siendo paciente, amando, etcétera. Eso sí es nuestra responsabilidad o, digamos, nuestro deber, el mandamiento del Señor. Termino. Sepamos a quién agradar. Este es el principio de dedicación. Que Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana.